Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a esta sección de salud. Yo soy la doctora Guillermina Mejía Soto, que como cada 8 días estamos aquí al pendiente de la salud. Hoy vamos a hablar de un tema que es un tema complicado porque es la artritis reumatoide juvenil. Los chicos antes de los 16 años pueden presentar signos y síntomas caracterizados por rigidez en alguna de las articulaciones, en algunos chicos dolor, pero no necesariamente. Como padres de familia podemos notar cierta dificultad, por ejemplo, alguna cojera o algún dolor en cierto movimiento de las grandes articulaciones, y esto ya es un dato que nos llama la atención para saber qué es lo que está sucediendo ahí. Esta rigidez articular que puede acompañarse de dolor, fiebre, crecimiento de ganglios también se puede presentar. Puede haber inclusive algún eritema, es decir, la presencia como de un pequeño puntilleo sobre la piel, y todo esto nos habla de artritis reumatoide juvenil. Es fundamental hacer estudios de laboratorio porque no solamente las articulaciones pueden verse afectadas con la artritis reumatoide, sino que hay múltiples padecimientos que pueden favorecer este adolorimiento en los chicos. ¿Cuándo se presentan estas molestias? Generalmente al despertar o cuando los chicos toman una siesta después de haber hecho algún ejercicio. Mucho cuidado porque también los dolores de crecimiento, sobre todo en esta etapa de la pubertad, pueden tener manifestaciones semejantes. Es necesario que se presente por alrededor de 6 semanas para poder establecer un diagnóstico un poco más certero, y por supuesto esto es competencia del reumatólogo. Existen reumatólogos pediatras que pueden coadyuvar para la detección oportuna, el diagnóstico y el tratamiento, ya que esta se considera una enfermedad crónica y autoinmune y requiere de tratamiento especializado, sobre todo para evitar el que en el futuro el chico o la chica pueda tener deformación por estos procesos inflamatorios. Por eso es que es de suma importancia que estos dolores articulares no les tomemos a la ligera. Es fundamental hacer caso a los chicos cuando tengan este tipo de molestias o sensaciones. Muchísimas gracias por haber estado en esta sección de salud. Hasta luego.